Buenos días a todos, buenos días Magíster Atencio Picho Silvia. Somos el grupo César Vallejo, integrantes López Palacín David, Celis Estela Godofredo, Navarro Quispe Joseph. Hoy vamos a exponer un tema de tipos de géneros literarios en la Biblia. La Biblia. Si bien es cierto, la Biblia es considerado un libro donde se narran historias de salvación. Pero debido a qué sucede esto, porque en todo su contenido da un mensaje de salvación, principalmente en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús hecho hombre a la tierra. Además de contar grandes historias que en el mundo superficial son casi imposibles de creer, ¿no? Por ejemplo, el Mar Rojo, lo que está del Mar Rojo del pueblo de Israel, cuando nada más Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Es algo imposible, surrealista. O cuando el pueblo de Israel quiso beber agua y Moisés golpeó el muro y salió agua, ¿no? La Biblia consta de 7 géneros literarios. El género legislativo, donde encontramos el Pentateuco, libros de la ley de la salida de Israel hasta la muerte de Moisés, la sapiensal, libros principalmente como los proverbios eclesiásticos, entre otros, libros líricos, aquí tenemos los libros poéticos como los salmos, el libro profético, aquí tenemos libros proféticos como son Daniel, Ezequiel, entre otros, ¿no? Libro apocalíptico, principalmente el libro de Apocalipsis, la cual narra la visión de Dios hacia Juan para estos tiempos. Además de libros históricos, ahí tenemos historia del pueblo de Israel más que todo, y también de los primeros cristianos y de Jesús, ¿no? Y la epistolar, la cual es el género de las epístolas y de las cartas paulinas. La Biblia se divide en 2 partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento naturalmente se divide en 5 partes, libros de la ley, los 5 libros del Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Los libros proféticos naturalmente se dividen en 2 libros, proféticos mayores y proféticos menores. Y el Nuevo Testamento también se divide en 4 partes, libro del Evangelio, que naturalmente es la historia de Jesús, el histórico, la historia de la iglesia primitiva, las cartas paulinas, las cartas de Pablo, cartas generales, cartas de apóstoles y el Apocalipsis. Ahora, decimos, ¿qué mensaje tiene el libro o capítulo que está analizando literalmente? Bueno, tiene un mensaje de salvación y de consolación, de que Dios nos ayudará en todo. Además, ¿por qué existe diferencia entre cantidad de los libros en su principio? Principalmente, la diferencia será por el contexto, porque ahora no vivimos como eran ahora. La forma de vestir, de andar, entre otras. Tenemos diferentes culturas, diferentes pensamientos. Hasta la manera de hablar ha cambiado mucho en todos. Bueno, el libro que vamos a analizar es el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro histórico que relata hechos acaecidos a mediados del siglo V antes de Cristo, entre 455 antes de Cristo y 433 antes de Cristo. Si bien es cierto, Nehemías relata su acción como gobernador en la provincia de Yehud. Un análisis literal de este libro sería que el libro de Nehemías narra la historia del propio Nehemías en la reconstrucción de Israel, principalmente en la reconstrucción del templo de Israel y de los muros de Israel después de la cautividad. Un análisis inferencial. La teología de Nehemías se destaca por considerar a Dios como soberano universal. Nehemías es un fiel súbdito del gran rey de Persia. El hecho que este soberano no adora al Dios de Israel no es mencionado, no parece ser un problema para el autor. Si bien es cierto, sabemos que Nehemías era el copero del rey y él le pide permiso para ir a Israel y el gobernador y el gran rey accede a esta petición. Un análisis crítico. Nehemías llega a Jerusalén en el año 444 antes de Cristo. En ese tiempo, Esdras ya había estado allí 13 años como sacerdote.
ocupado en enseñar la religión al pueblo. Y Nehemías vino como gobernador civil con autorización del rey de Persia para reconstruir el muro y restablecer a Jerusalén como ciudad fortificada, lo cual se conocía como el remanente de Israel. Paso a mi siguiente colega para explicar más de los textos. Bueno, para seguir con los géneros literarios, vamos a hablar sobre el libro de Tobías, bueno, o también llamado el libro de Tobit. Se considera como un texto apócrifo, o mejor dicho, de textos religiosos antiguos. Bueno, este es un libro sapiencial, ya que su enseñanza teológica es concreta, inmediata y de uso diario. Pero tal vez como algunos autores quieren, este libro es un aspecto intermedio entre los libros históricos estrictos y los verdaderos libros sapienciales. Bueno, es decir, de estilo narrativo. Vamos a ver una perspectiva literaria del libro de Tobías. Bueno, este es un relato novelado que trata de la vida familiar, la muerte y la sexualidad. Hay un caso de matrimonio vinculado a la muerte, una joven desesperada después de haber perdido sucesivamente 7 maridos en la noche de bodas, y Dios se apiada de estas personas y le ayudará a través de un ángel, ¿no? Ahora vamos a pasar a un análisis crítico, donde nos quedan que los fragmentos que expone la intención del autor de querer hablar bien y del mal, extendiéndose en narrar la piedad y las buenas obras de Tobías. La finalidad del poema sería didáctico-religiosa, o sea, de enseñanza religiosa. Su tono, en efecto, es un propio sermón. Y el análisis inferencial, este libro nos da una enseñanza de que Dios nos ayudará en los peores momentos. Le pasé con mi colega para que sigan con los demás libros. Bueno, para continuar, tenemos el libro de Judith, cuyo género literario, bueno, ¿qué género literario es? Es considerado como una especie de novela histórica, la cual, la cual, haciendo el uso de recursos similares a la novela helenística, cumple una clara función de narración edificante y exaltadora del patriotismo y la piedad. En el análisis literal tenemos que este libro es un relato literario, no histórico, de liberación de Israel. Trata sobre la liberación de Israel amenazada por un ejército extranjero. Judith es la heroína que salva a este pueblo. En el análisis inferencial ensalza a una mujer, Judith, ya que gracias a ella y a su coraje y valor y a toda su astucia, una vez más el pueblo judío vence al enemigo. Y en caso del análisis crítico, tenemos que, a pesar de la lógica humana, llevaría a pensar que el mundo está a merced de los poderosos. El libro de Judith nos mueve a pensar que la lógica de Dios, de la que nos habla Pablo en su carta de Corintios, es más poderosa que estas, ¿no? Bueno, en el caso del libro de Esther, ¿qué género literario es? Bueno, Esther es más que nada un drama, en el sentido, no en el sentido griego, de que es la lucha del hombre contra el destino, sino más que nada en el sentido hebreo, que es una historia que muestra la providencia de Dios. Bueno, sobre el análisis literal, tenemos este libro, Esther toma un lugar durante el exilio de Israel. Este grupo de judíos estaban viviendo bajo el rey Áusero de Persia, una región que dice el capítulo 1 que llegaba desde la India hasta Etiopía. Esther probablemente nació allí. Su nombre judío era Adasa y fue criada por su tío Marcodeo cuando llegó huérfana. Y después se reina de esto. Y bueno, en el análisis diferencial tenemos que Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, valentía, preocupación por su pueblo, prudencia, autodominio, sabiduría y determinación. Ella es leal y obediente a su primo Marcodeo y se presenta a cumplir su deber de representar al pueblo judío y alcanzar la salvación. Y por último, en el análisis crítico tenemos que el origen puede probablemente remontarse del periodo persa, más o menos hacia la primera mitad del siglo IV antes de Cristo. Es posible que el libro se escribiera fuera en Palestina y que respondiera al deseo de demostrar que la fiesta de Purim se basa en una historia de liberación del pueblo judío, del mismo modo que la Pascua tenía por fundamento la historia de liberación de la esclavitud de egipcio.
Bueno, vamos a hablar ahora lo que viene a ser el libro de Macabeos para fines de la expresión. Macabeos tiene dos libros, en este caso Macabeos 1. Esto es una antigua obra literaria hebrea incluida en la Septuaginta. Bueno, el género de esto es historiografía, o sea, son las antiguas historias contadas, ¿no? Bueno, el análisis literal sería de Macabeos 1, se considera un documento primario que abarca la historia de las luchas de los judíos por su independencia en el siglo II al siglo V. Al siglo 100, disculpen. Se desconoce el autor de Macabeos 1, pero los eruditos están convencidos de que fue Sauceo palestino. Dale de nuevo. Los antiguos eruditos dicen que están convencidos de que fue un sauceo palestino muy familiarizado con los sucesos de los cuales escribió. En el análisis inferencial, el marco histórico es la opresión sobre los judíos, la dictadura de Antíoco y la resistencia de Matías, dándonos un mensaje de la condición del héroe justo en este caso. Y el análisis crítico es el libro está dividido en 5 partes, donde narra la historia de los judíos a la independencia. Bueno, el texto se encuentra bien detallado debido a que su autor estaba familiarizado con los sucesos, pero con palabras desconocidas para el lector. Para finalizar, tenemos esta frase que dice, en corazón inteligente descansa la sabiduría, en el corazón de los necios no es conocida. Este es de un libro de la Biblia, ¿no? De Proverbios 14:73. Bueno, y esto sería todo. Somos el grupo César Vallejo y nos despedimos. Gracias.